para la mayoría. A la ciencia se llega haciéndose preguntas y la gente de a pie también nos las hacemos. Y aquí estamos con Ciencia Tranquila porque trataremos los temas con la calma que se requiere y con la conciencia tranquila de hacerlo con la honestidad y rigor necesarios. En un suspiro se acabó lo que se daba. Buenas tardes a todos, todas y todes. Espero que hayáis pasado una buena semana. Volvemos este lunes con las mismas ganas y curiosidad de siempre. Hoy con un tema que creo que nos interesa desde muchos puntos de vista. Hablaremos de inteligencia artificial. Trataremos de entender un poco más a qué se llama inteligencia artificial y las posibilidades que tiene. También algún uso que pueda resultarnos interesante. Espero que, como yo, también os hagáis preguntas sobre ella y espero que al final podamos respondernos algunas de ellas al menos. Empezamos con Ciencia Tranquila. Efectivamente, la propuesta de hoy es saber un poco más de inteligencia artificial. Eso que según quién o qué se nos diga, nos despierta la curiosidad o, si me apuráis, nos llega a asustar. No es solo en nuestra época que la humanidad se haya sentido tentada por construir máquinas que pudieran imitar nuestra conducta o la de otros seres vivos. Ya hay registros procedentes de la antigüedad. El primero parece ser una estatua de Memnon, rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando la iluminaban los rayos del sol al amanecer. Herón de Alejandría escribió su libro Autómata en el siglo I. En él describía mecanismos que imitaban el movimiento de aves que volaban y gorjeaban, estatuas que bebían, incluso puertas automáticas. Todos ellos aplicando los conocimientos sobre el movimiento del agua, la gravedad o sistemas de palancas. También en la Edad Media continuó el interés por los autómatas. El libro de mecanismos ingeniosos, escrito a principios del siglo IX por los tres hermanos Banu Musa, Ahmad, Muhammad y Hassan, donde se describen mecanismos y autómatas y cómo utilizarlos. Un poco más tarde, en el siglo XIII, Al-Jazari, interesado igualmente por los autómatas, escribía uno de los libros considerados más importantes de la historia de la tecnología, con idéntico título que el de los hermanos Banu Musa, Libro de los mecanismos ingeniosos. En el mismo siglo, el teólogo y científico dominico Alberto Magno creó el hombre de hierro, primer androide del que se tenga constancia, construido de hierro, cristal y cuero, que era capaz de andar, atendía la puerta del monasterio y se encargaba de entretener a los visitantes. No podía faltar en este breve recuento Leonardo da Vinci, quien en el siglo XV creó el Automa Cavalieri, con forma humana, con armadura, que podía sentarse y levantarse, así como mover brazos y piernas. Por seguir con las imitaciones con figura humana, en el siglo XVI cabe destacar el hombre de palo, construido por el relojero de Carlos V, Juanelo Turriano, capaz de andar y mover la cabeza, cuya leyenda unos lo hacen pasto de las llamas de la Inquisición por considerarlo diabólico y otros lo identifican con el expuesto en el Museo de Tecnología de los Estados Unidos. Pero no solo interesan los autómatas en Occidente. En esa misma época, en Japón, aparecen los karakuri, muñecos utilizados en el teatro, hechos de madera y casi autómatas. En el siglo siguiente, el XVII, pasarían a ser de metal y un hombre de negocios llamado Takeda Omi abrió un parque de atracciones con un teatro protagonizado por autómatas. En ese momento de la historia, en nuestra cultura occidental, se manifestaba la corriente filosófica del materialismo mecanicista, muy interesada en dar una explicación racional sobre las ideas promovidas por vitalistas y teólogos. El éxito de los autómatas en esta época parece responder a querer dejar constancia de que el universo natural de la física y de la biología podía explicarse de forma mecanicista. En toda esta discusión estaban preguntas como si existía el alma, si los seres animados la poseían, si había distinción con las cosas inanimadas o si el ser humano se regía por las mismas reglas que regían el universo.
Ahí estaba Descartes, separando cuerpo y alma. Por cierto, que la leyenda le atribuye la creación de una muñeca mecánica a la que nombraba como mi hija Francine, en honor a su hija muerta a los 5 años. Si Descartes distinguía cuerpo y alma, ahí estaba Hobbes, que pensaba que los seres humanos eran bastante parecidos a las máquinas. Más conciliador era Leibniz, que defendía un orden armónico entre ambas entidades. En fin, que preocuparse por cómo piensa la especie humana, si somos o no distintos a los animales o si nuestro pensamiento puede ser reproducido objetivamente, ha sido una constante a lo largo de los siglos. Volvamos un momento a Descartes. Si tal como creía el alma, es decir, la mente y el cuerpo son independientes, tendrían existencias separadas según su criterio. Entonces es posible pensar que un autómata dotado de vida, es decir, movimiento y demás características que imitan la vida según Descartes, vendría a ser la prueba de que es posible una vida artificial. Aunque Descartes ya se preguntaba qué distinguía la vida humana, el gran impulso al desarrollo de la inteligencia artificial lo daría Alan Turing, creando una máquina teórica capaz de crear a su vez una máquina, es decir, una máquina pensante que sin embargo no sería capaz de resolver todos los problemas. Ha pasado algo menos de un siglo desde que Turing desarrollara su teoría y nos encontramos en un momento en que todo parece girar en torno a la inteligencia artificial. Antes de acabar completamente tarumbas con todo esto, escuchemos a Olimpia, la muñeca autómata de la ópera de los cuentos de Hoffmann de Offenbach.
La conferencia de Dartmouth fue un taller celebrado en el verano de 1956 en el Dartmouth College de Hanover, New Hampshire, y es conocida también como la Convención Constitucional de la Inteligencia Artificial. La intención, al organizar el taller, fue realizar un estudio sobre inteligencia artificial. La investigación se basaría, por utilizar las palabras exactas de la propuesta, en la conjetura de todo aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia. Puede, en principio, describirse con tanta precisión que una máquina puede simularlo. Cierro comillas. Era la primera vez que se utilizaba el término inteligencia artificial y fue el evento fundacional de lo que sería un campo específico para su estudio. Los organizadores fueron Claude Shannon, padre de la teoría de la información básica para la computación digital; John McCarthy, informático y científico cognitivo, fue el impulsor del término inteligencia artificial; Nathaniel Rochester, arquitecto del primer computador popular de IBM; y Marvin Minsky, informático y también científico cognitivo. Construyó la primera máquina de aprendizaje de redes neuronales y, junto con John McCarthy, creó el Laboratorio de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial del MIT. Para quien no lo sepa, el MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, es una universidad privada estadounidense puntera en estudios de tecnología. Y por si alguien tiene curiosidad, la ciencia cognitiva estudia procesos mentales como el lenguaje, la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento o la emoción, no como facultades aisladas, sino como sistemas interconectados con el cuerpo y el entorno. El caso es que había que empezar por el principio. Si se trata de inteligencia y la humana tiene su base de funcionamiento en la neurona, pues había que crear una neurona artificial que sería la base de pensamiento de una máquina.
Si bien la conferencia de Dartmouth significó el establecimiento del campo de estudio, antes, ya en la década anterior, Warren McCulloch y Walter Pitts habían propuesto un modelo matemático para una unidad mínima capaz de realizar una función lógica. La combinación de estas unidades mínimas serían capaces de realizar cualquier función más complicada. Esa unidad mínima serían las neuronas artificiales, o neuronas que recibieron su nombre, McCulloch-Pitts, y su combinación formarían redes neuronales capaces de realizar funciones más complicadas. El tipo de problemas que se pretendía resolver con ellas eran aquellos en los que se disponían de muchos datos, pero no se ajustaban a reglas. De manera paralela a cómo se aprende de forma biológica, se aplicaban métodos para entrenar las neuronas artificiales. De una manera muy simple, el método consiste en conseguir que con un grupo inicial de datos se obtenga una serie de resultados que quedan fijados como referencia, de manera que cuando se analizan nuevos datos, el mecanismo es capaz de identificar si se trata de un resultado que queda dentro de los patrones que se puedan analizar o no. El primer modelo de neurocomputadora fue el Mark I Perceptron, que fue capaz de identificar visualmente números simples. Investigaciones posteriores se fueron topando con nuevas dificultades para abordar problemas más complejos, lo que frenó el interés por la investigación. No obstante, aparecieron los denominados sistemas expertos que se diseñaban para dar respuesta a problemas concretos basados en reglas específicas. Muchos de ellos tuvieron aplicación en el campo de la medicina. Cabe destacar, en la década de los 1990, el éxito promocional a nivel internacional de la supercomputadora de IBM Deep Blue, diseñada para el juego del ajedrez que venció al campeón mundial Garry Kasparov. La máquina fue entrenada con los datos de las 700.000 mejores partidas de la historia y era capaz de valorar 100 millones de jugadas por segundo. Esos son datos. De nuevo, se avivó el interés y a partir de los años 2000 la inteligencia ha gozado de mayores presupuestos para su desarrollo. Los diferentes pasos evolutivos han pasado del aprendizaje automático hasta la inteligencia artificial generativa, pasando por las redes neuronales profundas o de aprendizaje profundo. Algunos hitos destacables son el diseño AlexNet, una red neuronal para la clasificación de imágenes a partir de 1000 categorías de objetos distintos. Otro gran avance fue el nacimiento hacia mediados de la década de los 2010 del denominado transformador generativo preentrenado o GPT, que trabaja sobre el lenguaje, simulando el lenguaje natural humano. En todos estos logros nos detenemos después de escuchar otro fragmento musical. Esta vez de la película de 1927, Metrópolis, que por cierto se desarrolla durante 2026. Escuchamos El hombre máquina.
Un cerebro humano no dispone de todo el conocimiento para enfrentarse a un problema. No sabemos todos los casos posibles. Respondemos según los casos que hemos experimentado y a partir de ellos hemos establecido comportamientos que son conscientes o inconscientes según lo que requiera la circunstancia. El reto de la inteligencia artificial es llegar a pensar como los humanos, aunque de momento se tiene que conformar con perfeccionar el método de aprendizaje. Trata de adaptar a las máquinas los mecanismos que utilizamos los seres humanos para aprender de experiencias pasadas. Es lógico, cuanta más información tenemos, con más elementos de juicio contamos para afrontar un dilema. A las máquinas les ocurre lo mismo. Cuanto más datos puedan manejar, mejor y más rápidamente encontrarán patrones. El aumento de capacidad de almacenamiento de datos de los sistemas informáticos es uno de los factores que ha permitido la evolución de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la sustitución de servidores que antes se costeaban de manera independiente se han sustituido por el almacenamiento en la nube, dejando en manos de unos pocos grandes proveedores el espacio en esa nube. Además de abaratar el almacenamiento de datos, estos pueden ser de todo tipo, imágenes, texto, etc., lo que ha aumentado la posibilidad de contar con mucha información que antes estaba dispersa. La fácil disponibilidad de todos esos datos ha servido para dar un gran impulso, como decíamos, a la inteligencia artificial. Es sencillo ver la relación entre una cosa y otra. Los grandes proveedores de servicios en la nube son las mismas empresas que han desarrollado servicios de inteligencia artificial. Microsoft, Amazon, Google, IBM, por poner un ejemplo. Decíamos que es importante la cantidad de datos disponibles para que las máquinas puedan elaborar patrones. Estos ejemplos nos pueden servir para entenderlo. Si pretendemos hacer que una máquina distinga un libro entre varias imágenes, previamente habrá necesitado reunir muchas imágenes de libros para poder concluir que un libro tiene forma rectangular, consta de hojas, puede abrirse, etc. A esto se le llama aprendizaje de la máquina, machine learning en inglés. Otro ejemplo, en otro escenario, puede interesarnos diseñar un equipo que diagnostique si tenemos gripe o no. Para ello necesitarás saber tu temperatura, si tienes tos, si tienes escalofríos, si tienes dolores musculares, etc. En este caso, previamente, se ha definido en la máquina todos los síntomas que acompañan a la gripe. Y cuando se introducen tus datos, la máquina valora si estás pasando un episodio de gripe en función del mayor porcentaje de síntomas que presentes de todos los que ha recopilado la máquina. Sin embargo, hay que caer en la cuenta de que esos mismos ejemplos de funcionamiento de lo que conocemos como inteligencia artificial nos demuestra que no es infalible. En el caso del libro, podría llegar a identificar como tal a un montón de folios. En el caso de la gripe, podría interpretar como tal los síntomas que correspondieran, por ejemplo, a una neumonía. Vamos a seguir con el tema. Ahora nos vamos a poner un poco más pesadas. Ya tenemos una idea inicial. La inteligencia artificial se basa en algoritmos, es decir, conjunto de instrucciones que sirven para entrenar los sistemas informáticos de manera que puedan aprender a realizar distintas funciones. Si la esencia de la inteligencia artificial es que aprenda la máquina a pensar como los seres humanos, se podría hablar de distintas inteligencias artificiales según el tipo de aprendizaje que utilicen. En general, cuando se habla de aprendizaje en la inteligencia artificial, se suele distinguir entre un aprendizaje automatizado y uno que se denomina profundo. El aprendizaje automatizado puede ser supervisado, donde se han proporcionado una serie de características que, si se cumplen, servirá para obtener una respuesta que permita la clasificación. Se utilizan los programas de detección de correo spam o de diagnóstico de una enfermedad.
En estos ejemplos, si un correo o unos síntomas determinados cumplen una serie de características, podríamos decir condiciones o requisitos que le hemos impuesto al sistema, entonces podremos decir que es o no correo spam o que se padece o no esa enfermedad. También el aprendizaje de la máquina puede ser no supervisado. Esto es, se introducen en la máquina datos, en principio inconexos, y el propio sistema hace agrupaciones estableciendo patrones. Esto se hace por métodos estadísticos. Pensemos en los datos que registra una determinada empresa sobre sus clientes. Los datos de entrada son independientes, sin relación alguna. Un cliente compra un producto y con lo que cuenta el sistema son con los datos de su factura. Lo que podrá hacer el algoritmo es informar sobre preferencias de productos teniendo en cuenta las facturas de todos los clientes. Si además incorporáramos un mecanismo de valoración de satisfacción, se podrían combinar ambas informaciones y saber si el producto más comprado es el que satisface mayormente a la clientela. Por último, y también dentro del aprendizaje automático, está el denominado aprendizaje por refuerzo. Pensemos en esas aspiradoras que barren los suelos sin intervención humana. La máquina cuenta solo con instrucciones y a medida que vaya examinando el terreno y completando esas instrucciones, irá componiendo un mapa de nuestra vivienda y sabrá ejecutar los movimientos exactos para que, una vez entrenada, sean lo más efectivos posible. Las instrucciones que recibe son del tipo: si te topas con un obstáculo, gira, por ejemplo, 15 grados. Continúa en línea recta y guarda el recorrido realizado hasta el siguiente obstáculo. Ese es el tipo de instrucciones de este tipo de aprendizaje por refuerzo. Bueno, hemos visto estos tres tipos de aprendizaje de las máquinas o machine learning. ¿Cómo se conoce en el mundo de la inteligencia artificial? Los tres imitan la forma de pensar humana. Sin máquinas, nosotros los humanos respondemos de forma parecida si lo pensamos. Con un ejemplo muy simple. Sin conocer la previsión del tiempo salimos de casa y nada más pasar el portal vemos que está oscuro, no hay sol. Con esos datos, nuestra experiencia nos dice que es posible que llueva. Regresamos para coger el paraguas. Era el primer caso de aprendizaje. Seguimos sin consultar las previsiones del tiempo. A primera vista no parece que vaya a llover, pero empezamos a ver gente que lleva paraguas en la mano o puesto un impermeable. Seguro que empezamos a pensar que es posible que llueva porque, aunque tú no hayas consultado el estado del tiempo, parecerá que hay mucha gente que sí lo ha hecho y han sido precavidos. Regresamos nuevamente para coger el paraguas. Hemos aprendido agrupando síntomas. La última experiencia de aprendizaje: tenemos tanta prisa que salimos disparados sin mirar y nos cae encima una cantidad de agua. Podemos pensar que alguien está regando las plantas y nos apartamos, pero sigue cayendo agua. Conclusión: llueve. Regresamos para coger el paraguas. Era el tercer tipo ese de las máquinas que nos barren la casa. Esos esquemas de funcionamiento humano son los que utilizan quienes desarrollan sistemas automáticos. Para aligerar otra vez un poco, vamos a escuchar algo más de música. Esta vez de la banda sonora de la película Juegos de Guerra. Escuchamos la música que acompaña los títulos de crédito al final.
Espero que sigáis dispuestos a otro nuevo capítulo en esto de intentar comprender la inteligencia artificial que empieza a dominarnos, si es que no lo ha hecho ya. En este apartado vamos a ver otros desarrollos diferentes de inteligencia artificial. Vamos con lo que se llama aprendizaje profundo. Se podría decir que vienen a ser los intentos que más se aproximan al verdadero funcionamiento de la mente, esto es, a imitar nuestros mecanismos pensantes más sutiles. Al igual que en psicología se intenta penetrar en el inconsciente, o en neurobiología se trata de entender los mecanismos que unen nuestra mente con nuestro cuerpo, y en ambos casos de estudio se hace referencia a capas para indicar niveles de funcionamiento y complejidad, lo mismo o parecido ocurre cuando se trata de inteligencia artificial. Por intentar entenderlo, de la misma manera que la neurona es el elemento más simple en el proceso cognitivo y que es necesario que se relacionen varias de estas neuronas para que se produzca un efecto, ya hemos visto que en informática este mecanismo, en la inteligencia artificial, se habla de redes neuronales. Se podría decir que si en el aprendizaje automático se trabaja en una capa, el aprendizaje profundo realiza su trabajo en varias capas, que pueden realizar tareas más complicadas en las que hemos visto en el apartado anterior. A esto se refiere eso del aprendizaje profundo. A mayor complejidad del problema a resolver, mayor complejidad de la red neuronal capaz de resolverlo. Aquí aparecen cuestiones como reconocer imágenes o procesar lenguaje natural, donde intervienen datos múltiples y variados. La forma de llegar a una solución es a través de etapas o capas, que servirán para resolver una primera parte del problema y obtener una respuesta que pasará a la siguiente etapa, que resolverá otra parte, contando con el resultado anterior. Y así sucesivamente, capa tras capa, hasta llegar al objetivo recorriendo todo el entramado de la red neuronal.
En el caso de reconocimiento de imágenes, las primeras capas ayudarán a clasificar formas elementales y las siguientes irán distinguiendo detalles más finos hasta llegar a distinguir, por ejemplo, una sola cara entre una multitud. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Las primeras capas distinguirán palabras, luego frases, luego aplicarán reglas de sintaxis, de semántica, hasta poder realizar resúmenes coherentes o redactar nuevos textos. Ya podemos hacer un pequeño recuento de las posibilidades de esta forma de aprendizaje profundo. Reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, detección de imágenes, reconocimiento de voz, juegos de ordenador o llegar a elaborar programas de ordenador. Y en este punto nos encontramos con eso de lo que tanto oímos hablar, de la inteligencia artificial generativa, que capa tras capa aprende automáticamente a partir de grandes cantidades de datos, encontrando patrones y relaciones que serían difíciles de detectar sin una gran potencia de cálculo. Y finalmente crea material original a partir de estos datos. En la inteligencia artificial generativa, además, se cuenta con otra herramienta, las redes generativas antagónicas, o GAN. Serían dos redes que se ponen a trabajar de manera contrapuesta y sucesiva. Una de las redes se encarga de generar nuevo contenido y la otra de valorar si es aceptable como nuevo contenido según los criterios que se han establecido como necesarios. Sería un trabajo en bucle que incorpora el nuevo contenido para la comprobación del siguiente. Así se retroalimenta indefinidamente con los nuevos contenidos, siempre que sean válidos para el objetivo propuesto. Aquí es donde aparecen los primeros reproches a la calidad de la información. Pongamos, por ejemplo, la generación de textos. A partir de millones de textos, un sistema es capaz de generar uno mediante esos algoritmos de aprendizaje que hemos visto. Ese texto, una vez evaluado por la misma máquina, entra a formar parte de la colección de textos que servirá para generar los posteriores. Pero la máquina no entiende de autorías, tampoco el texto que ha generado se ha sometido al análisis de validez similar al que realiza una revista científica para aceptar un nuevo artículo con nuevas aportaciones. Para la máquina es tan fiable como otro con contenido original, ya que hablamos de artículos científicos. Podemos hacernos una idea. Si se introduce una información falsa en un texto que la máquina lee y valora que cumple los requisitos de corrección y redacción, el contenido pasará a formar parte de lo que nos responderá la máquina cuando consultemos sobre el tema al que se refiere ese texto falso. Por supuesto, esos textos no tienen por qué ser escritos. Los sistemas informáticos son capaces de transformar en sonido los textos escritos y ya con muchos matices. De la misma manera que la voz puede transcribirse. De todas estas tareas realizadas a partir de información textual, no visual, se encargan los modelos de lenguaje de gran tamaño, o LLM, que hemos visto en las publicaciones. Respecto a la generación de imágenes, a partir de unas instrucciones textuales, escritas o sonoras, se pueden crear imágenes nuevas. Así, podemos encontrar aplicaciones con combinaciones de todo tipo: texto-texto, texto-imagen o imagen-texto, texto-audio o viceversa, texto-vídeo, imagen-imagen o texto-código. Bueno, podéis ver muchas de ellas en alguno de los enlaces que, como siempre, os dejo en ebooks y YouTube. En otra vuelta de tuerca, además de los modelos, existen otros desarrollos informáticos basados en inteligencia artificial denominados agentes. Estos agentes de inteligencia artificial están dedicados a realizar tareas del nivel de diseño de software, generación de código, automatización de tecnologías de la información o asistencia conversacional. Además de trabajar con los modelos de lenguaje, realizan lo que se conoce como llamadas a herramientas, es decir, integran la apertura de otras aplicaciones y programas que interactúan con entornos externos.
Son desarrollos pensados a medida de las necesidades de una determinada empresa u organización. Por ejemplo, una organización puede hacer uso de modelos de inteligencia artificial, agentes, interactuar con otras aplicaciones e implementar herramientas conversacionales como los chatbots para responder consultas en tiempo real. Esto lo tienen implementado, si os fijáis, en muchos servicios a través de peticiones o compras online. El resultado de toda esta combinación de herramientas lo denominan orquestación de inteligencia artificial, para familiarizarnos un poco más con más términos. ¿Es a esto a lo que se refería Alan Turing? No conozco el intríngulis de su test. Eso corre a cargo del mundo experto. Es posible que en un mundo de máquinas pueda construirse una capaz de pensar, pero me queda la esperanza de que hay una diferencia entre ese pensar como máquina y el pensar como ser humano. Y eso lleva a muchas preguntas en las que intervienen otros factores como la ética. Llegados a este punto, creo que nos merecemos otro descanso. Quizás esta música no sea descanso lo que nos proporcione. Se trata de otra película, Ex Machina, donde precisamente se llama a un experto informático a realizar el test de Turing a una robot. No os digo nada más por si queréis verla. Precisamente escuchamos la parte titulada Test de Turing.
La imaginación ya está lista y surgen todo tipo de preguntas. Aquí en el programa también nos las hacemos, ya sabéis. Una pregunta crucial para los objetivos de este programa es si sirve para mejorar la sociedad o solo para la cuenta de resultados de empresas, incluidas las del entretenimiento y las propias desarrolladoras de aplicaciones de inteligencia artificial. Hay infinitos artículos sobre multitud de aspectos de la inteligencia artificial. Está de moda. He elegido un artículo que aborda este tema desde un punto de vista técnico. Intenta explicar por qué no terminan de implementarse sistemas que pueden ayudar al bien social, tal y como se esperaría del avance tecnológico y en el diseño de algoritmos. Os dejo también su enlace. Según los autores, los desarrollos actuales deberían poder aplicarse a temas globales como la salud pública, la sostenibilidad medioambiental, la respuesta a desastres y la mitigación de la pobreza. A su juicio, existen impedimentos en 3 etapas de la puesta en marcha de un sistema concreto dedicado a realizar una labor social: la adquisición de datos, el momento de la modelización y aprendizaje y la implementación final en el mundo real. Ya hemos estado viendo como uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento óptimo de un sistema basado en inteligencia artificial es la colección de datos. Cuanto más, mejor. Uno de los ejemplos que ponen los autores del artículo es la implementación de un sistema de prevención de VIH entre los jóvenes. Los datos con los que podían contar eran solo los recogidos por determinada red social, pero los datos no eran fiables o no suficientemente numerosos, ya que las interacciones entre los jóvenes se realizaban por medio de redes que escapaban al control del programa. No se podía examinar a fondo la forma si los jóvenes se pasaban la información unos a otros. Para el segundo obstáculo, que tiene que ver con la modelización y el aprendizaje del sistema, los autores del artículo citan otra experiencia con datos recogidos semanalmente por guardabosques. El número de guardabosques limitaba la visita a solo 5 regiones de las 50 de que constaba la totalidad de zonas protegidas a vigilar, en función de la previsión que podían hacer sobre la caza furtiva. La cuestión es que el número de combinaciones de 5 visitas posibles entre 50 es enorme, por lo que se necesitaría mejorar el sistema de selección de las zonas de visita, teniendo en cuenta aspectos que sean suficientemente representativos para que la elección fuera más eficiente. La dificultad en el diseño es que se debía realizar para que esas 5 visitas fueran las idóneas para dar una visión de todo el conjunto de las 50 regiones. La última dificultad por la que los autores piensan que debe tenerse en cuenta para poner sistemas de inteligencia artificial al servicio de servicios sociales es la propia implementación. Por ejemplo, cuando se diseña un sistema, no se suele tener en cuenta que el personal experto tiene conocimientos que pueden agilizar las respuestas o cuya opinión puede chocar con las soluciones que da el sistema. Los autores son optimistas. Para ellos, todas esas brechas que aparecen en las implementaciones de sistemas en la vida real, con problemas sociales reales, pueden solucionarse con desarrollos de agentes que utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño, los que hemos dicho LLM. Ya hemos visto que esos agentes podrían interactuar conversacionalmente con los usuarios y podían utilizar aplicaciones externas donde se podrían aportar entradas de información para obtener respuestas dinámicas. También confían en la utilización de modelos de difusión. ¿Qué son los modelos de difusión? Si me permitís la expresión, son lo más. Técnicamente resultan muy complicados y parece que también muy caros. Para que podamos hacernos una idea, son esos modelos que a partir de unas nociones pueden generar imágenes novedosas. Por ejemplo, en el campo del diseño gráfico, se pueden introducir al sistema unos bocetos y algunas indicaciones con los objetivos que se pretenden y el modelo generará la imagen. Son igualmente aplicables a la generación de música y sonido, incluso películas y animación.
Con todas estas tecnologías, algoritmos, redes, modelos, agentes y modelos de difusión, las perspectivas teóricas pueden ser muy buenas, solo hace falta proponérselo. Pero a pesar de las buenas intenciones, no parece que nuestro sistema económico y las políticas en las que se apoya estén mucho por la labor de invertir en servicios públicos. Antes bien, me inclino por pensar que no habrán muchos desarrollos si no van acompañados de beneficios económicos. Como herramienta, la inteligencia artificial puede resultar útil para la mejora social. La cuestión es qué uso queremos hacer de ella. Nos lo deberíamos hacer mirar. Terminamos este programa de hoy con sabor agridulce, siendo conscientes de las muchas posibilidades sociales de la inteligencia artificial y de sus escasos desarrollos más allá de la creatividad y del despliegue de posibilidades de ocupar nuestro ocio. Como siempre, espero que hayáis disfrutado del contenido del programa y que os haya servido para ampliar la comprensión del tema. Nos reencontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde y ya sabéis, si queréis darle una vuelta más, podéis escucharlo a cualquier hora en ebooks o YouTube. También podéis hacerme llegar vuestros comentarios y sugerencias a través del WhatsApp de Radio Buñol 644 26 57. Hoy nos despedimos con la música de otra película. Esta vez es 2001, una odisea del espacio, donde la supercomputadora HAL empieza a pensar autónomamente y se hace demasiado suspicaz, una cualidad humana que la hace demasiado peligrosa. Escuchamos el adagio del ballet Gayané de Aram Yakaturian.